una producción de Abismo FM creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos, un podcast literalmente literario. Y qué mejor manera de acabar la 9ª temporada de Días Extraños con un poquito de imaginación, con un poquito de arte, con un poquito de literatura y sobre todo con un mucho del buen hacer y del talento de Xavi Villanueva. Xavi, bienvenido a Días Extraños. Bien hallado como siempre, Santi. Un honor estar aquí en el último programa de la temporada. Que mira, este año nos hemos puesto de acuerdo. Yo también, para mí será el último de la temporada, de la 8ª temporada de Audiolibros y Relatos. Y nada, pues un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes en este último programa del año. Muy bien, una buena temporada, ¿no? Hacemos un buen balance. Hemos tenido buenos autores, hemos tenido buenos relatos, hemos tenido un relato tuyo, tamaño king size. Sí. Hemos tenido de todo. Yo creo que sí. Y bueno, mira, aprovecho también ahora para decirte que hacer un pequeño llamamiento a la audiencia y que si están dispuestos a aquellos que escriban a enviarme sus relatos, yo estaré encantadísimo de recibirlos, porque mira, justo esta misma semana he recibido uno, pero empiezo a andar no carente, porque carente de relatos no estoy nunca, por suerte siempre voy recibiendo, pero empiezo a tener menos y bueno, pues siempre gusta tener un poquito de colchón y animo a todos los autores y autoras, sobre todo a las autoras que se ponen en contacto menos conmigo, a que me envíen sus relatos, que estaremos encantados pues para la próxima temporada y futuras a seguir haciendo estos cuentos fantásticos con todo el gusto del mundo con el que los hacemos. Pues gente de Días Extraños que tenéis inquietudes literarias, el verano es muy buen momento para revisar los cajones o para ponerse directamente a escribir y enviárselo a Xavi Villanueva. ¿Y qué persona nos crees que ha revisado sus cajones o directamente se ha puesto a escribir para nosotros? No, esta vez he tenido que revisar yo el cajón porque entre los muchos que recibo, pues hay algunos que se quedan traspapelados o en el fondo del cajón. Y me puse a echar la vista atrás y me escribió hace 3 años, 2023. ¡Caramba! Lo tenía guardadito hace un tiempo y estaba entre los que tenía catalogados para algún día narrarlos. Y digo, ostras, vamos a echar mano a los que se quedaron atrás del cajón. Y este es uno de ellos. Y además vamos a cruzar el Gran Charco y nos vamos a ir a Nicaragua hoy. El autor que te traigo es nicaragüense. Y qué gran país. Paso a presentártelo ya. Se llama Brian G. Mendieta y es un científico nicaragüense de 59 años, especializado en ciencia animal, campo en el que cuenta con numerosas publicaciones tanto académicas y libros de varios tipos. Sin embargo, en paralelo a su labor científica, siempre ha sentido la profunda necesidad de plasmar tanto el mundo que lo rodea como el que habita en su imaginación. Y esto lo ha llevado pues, a escribir sin descanso durante años, acumulando cerca de un centenar de relatos que transitan entre lo fantástico, lo vivencial y lo autobiográfico, como es el caso del relato que hoy nos ocupa. Aunque por timidez solía compartir sus historias únicamente con su círculo familiar y de amigos más cercanos, al descubrir mi podcast, Audiolibros y Relatos, y descubrir esta sección de cuentos fantásticos en el tuyo, aquí en Días Extraños, pues lo motivaron a dar el salto y a enviar su obra, que es lo que acabó haciendo. Actualmente continúa explorando su faceta literaria y participa en la 13ª edición del concurso de cuento y poesía Earth 451 en otro país que le tengo yo muchas ganas que algún día me gustaría visitar, como es Costa Rica. Oye, Nicaragua, tú fíjate, tú sabes cómo conocí yo siendo muy pequeño que existía un país que se llamaba Nicaragua y luego pues obviamente aprendí muchas más cosas. ¿A ti te suenan Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina? Carlos Mejía Godoy de oídas, el apellido que le has puesto, ¿no? ¿Los de dónde? Los de Palacagüina. No, pues ponme pues antecedentes. Era un grupo folclórico nicaragüense que en la década de los 70 llegó a España y tuvieron muchísimo éxito. Hubo canciones que sonaron mucho, salían en la televisión, era música tradicional nicaragüense, iban vestidos de campesinos nicaragüenses
Y ya te digo, fue una de esas cosas anómalas que pasaban en la España de los 70, que de repente llegaba de un país lejano, de un país hermano, pero lejano por un océano que hay por medio, y tenían éxito aquí. Pues así conocí yo, siendo niño, que había un país que se llamaba Nicaragua. Curioso, mira. Es, bueno, un motivo como otro cualquiera, pero bueno, mira, yo por ejemplo lo poquito que sé del país lo sé por la novia del hijo de mi mujer, de Alicia, que es nicaragüense y además vino aquí muy jovencita, muy pequeñita, y este año pasado tuvo la suerte de poder ir a visitar a su familia y visitar su país, y bueno, pues me contó ciertas cosas y eso, y bueno, también me puso un antecedente de que es un país ciertamente muy volcánico y bueno, con una cultura muy rica también, evidentemente. Y bueno, pues mira, hoy aquí con Brian G. Mendieta, pues vamos a ver la cultura, la literatura nicaragüense nos va a llegar. De hecho, el español de Nicaragua, que también lo conocí gracias a esas letras de canciones, era muy bonito, tenía palabras muy curiosas. Estos tenían una canción que decía: son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan. Ah, estos eran. Estos eran. Ah, sí. Claro, la canción la conozco perfectamente, sí. Pues no le hubiera puesto nombre al artista, mira, hoy todos los días aprende algo nuevo, ¿no? Entonces, a lo largo de las canciones, pues tenían esas palabras típicas nicaragüenses y las consideraba yo muy, muy bonitas y muy poéticas. En fin. Por hacer un apunte final, creo que esa canción la primera vez que la oí, o me falla mucho la memoria, o creo que fue en un programa que hacían los sábados por la mañana, que seguramente tú recordarás también, que se llamaba Gente Joven. Hondo. Gente joven, que evidentemente es lo que tú y yo ya no somos si nos acordamos de eso. O sea, exacto, pero sí, bueno, que era un programa así, bueno, muy folclórico, que salían grupos y cantantes de diferentes países y eso, pero todo como música muy folk. Y creo que la primera vez que lo escuché esa canción fue ahí, en ese programa, Gente Joven. Pues fíjate. Hace unos años ya. En fin, ¿y cómo se titula el relato de esta semana? Pues el relato lleva el sugerente título de El espanto de San Ramón. Y el cuento pues está ambientado en las montañas de San Ramón, en Nicaragua, y este relato pues sigue a un joven que durante una estancia de trabajo en la región se va empapando de las leyendas y supersticiones locales sobre fantasmas, brujas y todo tipo de apariciones. Una noche, mientras regresa solo por un solitario camino de montaña, vive una experiencia inquietante, lo dejaremos ahí, que lo llena de temor y lo lleva a dar la alarma en el pueblo. Poco después, un grupo de hombres armados vuelve con él al lugar, donde todos creen percibir algo extraño en la oscuridad. La experiencia pone a prueba la frontera entre la razón y el miedo, mostrando cómo la sugestión, el entorno y las creencias populares pueden transformar nuestra percepción. Pues nos quedamos con ese espanto y sobre todo nos quedamos ya de vacaciones. Xavi Villanueva, pasa un verano fenomenal. Y nos vemos en la próxima temporada, en la 10ª temporada de Días Extraños. Esperaba oír esas palabras, pero sabes que estaré encantado aquí contigo. Y nada, pues desear también a todos los oyentes unas felices vacaciones de verano, a aquel que las tenga, al que no, pues que esta torridez que nos acompaña le sea lo más leve posible. Y si quiere pasarse, pues en Audiolibros y Relatos, por ejemplo, voy a parar lo que es el podcast regular, el que publico todas las semanas. Pero bueno, que el verano también me parece que es una época muy bonita para la literatura, y si no les apetece o no pueden tener un libro a mano, pues si quieren pasarse por mi canal de Patreon, allí van a encontrar todo tipo de contenidos exclusivos que solo podrán escuchar allí, y además durante todo el verano sí que voy a seguir publicando allí, o sea que si alguien me echa un poquito de menos y quiere escuchar un poquito, como dices tú, mi arte y las cositas que traigo y estos audiorelatos que traigo con tanto cariño, pues que busque en Patreon Audiolibros y Relatos y estaré encantado de recibirlo por allí. Pues claro que sí, magnífica sugerencia. Xavi Villanueva, muchísimas gracias por toda esta temporada y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a ti, Santi, por contar año tras año conmigo, y larga vida a Días Extraños. Cuentos fantásticos. Una producción de Abismo FM para Días Extraños.
El espanto de San Ramón, de Brian G. Mendieta. «40 años atrás, San Ramón era uno de esos pueblos norteños que se desperezaba y abría poco a poco sus ojos al resto del país. Sus calles empedradas, su clima nublado, sus casas con la típica estructura campesina y su gente trabajadora, pero muy callada y desconfiada, eran a los ojos de cualquier foráneo una linda estampa de tiempos idos para no volver». Enclavado en las montañas y unido por carretera a solo 12 kilómetros de la cabecera departamental, era la localización idónea para ser usada como punto central en cualquier trabajo que implicara la movilización entre las comunidades de la zona, y eso fue precisamente lo que me puso ahí, con un billete de 20 córdobas en la bolsa, una mochila con una mudada de ropa, un cepillo de dientes, media pasta dental y un temible revólver calibre 38 enfundado entre los pantalones y la piel, con más riesgo para mi salud por la enorme cantidad de sarro que lo recubría que la capacidad efectiva de defensa que pudiera tener. Puesto en la plaza central del pueblo, después de haber hecho un viaje extremadamente largo, lento y tortuoso desde la capital hasta Matagalpa y después de ahí hasta San Ramón, viaje que hice a ratos a pie, una parte en la tina de una camioneta cargada de leña y otra colgado en la escalera trasera de un desvencijado bus interurbano que no se caía a pedazos solo porque lo mantenía unido el milagro de la fe de su dueño y la pintura, puesto pues en la plaza, sin conocer a nadie, sin nadie que me orientara, sin estar muy claro ni qué hacer, ni por dónde empezar, me dediqué a preguntar a los parroquianos dónde podía encontrar un lugar donde alojarme. La mayoría se limitaron a verme con desconfianza y a seguir su camino. Algún que otro gruño algo ininteligible y alguno hubo que me debe haber dicho algo sobre mi cara dura, pero que preferí desentender. Finalmente, un policía se dedicó a tratar de averiguar qué hacía ahí ese flaco y peludo esperpento. Yo, que molestaba a todo el que le pasaba por la orilla, de él obtuve una orientación. «Vaya a la laguna, ahí hay un puesto de milicianos y tal vez le den alojamiento. Si no, por lo menos encuentra trabajo cortando café». Con esas palabras y una vaga indicación de hacia dónde quedaba el lugar en cuestión, empecé a caminar. La laguna era una espectacular propiedad ubicada en la cima de una montaña en la zona de Yúcul, a unos cuantos kilómetros de San Ramón. Una exuberante belleza natural la rodeaba y se coronaba con una impresionante casona de 3 plantas que mostraba a las claras los exigentes gustos del primer dueño, un antiguo inmigrante italiano de nombre José Vita, que por el trato despiadado a sus trabajadores y el extremadamente rápido enriquecimiento que mostró en los primeros años del siglo XX, se ganó el mote de El Diablo Vita, por su supuesto trato con el demonio a fin de ganar fortuna. Aún hoy se rumorea que su fantasma vaga por los pasillos de su mansión y que puede vérsele ocasionalmente en las ventanas de su casa, vigilando a sus parceleros. En la época que nos ocupa, esa casa estaba ocupada por un escuadrón de milicianos, un centro de desarrollo infantil, una clínica, oficinas de la empresa Cheil Haslam y alojaba, además, a decenas de cortadores voluntarios de café, provenientes estos de diferentes regiones del país. Efectivamente, y sin mucha explicación, pude encontrar un rincón donde acomodarme y una tortilla caliente con frijoles cocidos cada vez que tenía hambre, y para lo cual solo debía formarme en una interminable fila de hombres y mujeres que buscaban su sustento en la inmensa y humeante cocina de la finca 3 veces al día. El
El camino que unía San Ramón con la laguna era un pedregoso camino de tierra blanca que durante el día fulguraba bajo el sol y en las noches de luna destacaba claramente en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Subía de forma pertinaz desde el pueblo hasta la cumbre montañosa que alojaba a la Casa Grande, como le llamaban los lugareños a la casa hacienda de la laguna. El camino serpenteaba la montaña y estaba enmarcado a un lado por grandes cañadas y barrancos y por el otro por una pared de piedra y vegetación. Había trechos en el que las vueltas eran tan pronunciadas que el caminante no lograba ver nada de lo que había delante de sí, hasta que daba la vuelta en un recodo y repentinamente se encontraba con el siguiente trecho del camino. La inclinación de este era tal que quien no estuviera acostumbrado a recorrerlo rápidamente podía quedar sin aliento. La vista para el viajero era espectacular, rodeado de una vegetación lujuriante con enorme cantidad de pinos, giñocuavos, robles, guavas, elequemes, guácimos y demás distribuidos entre los plantíos de café que cubría las laderas de todas las montañas de los alrededores y con una panorámica que desde la altura permitía ver a kilómetros a la redonda. No era inusual que grandes bandadas de loras, chocollos u oropéndolas volaran por la zona haciendo gran alaraca y ver en las veredas rastros de ocelotes o vislumbrar ardillas o monos que saltaban entre las ramas de los árboles. Ese camino lo recorrí cientos de veces en una y otra dirección y a cualquier hora del día o la noche en mi peregrinar por la región, y llegué a conocerlo tan bien que creí poder recorrerlo con los ojos cerrados y podía anticipar cada uno de los pequeños detalles que ornaban el camino. El trabajo que me ocupaba me hizo poco a poco conocer íntimamente cada uno de los caminos, recovecos, pueblos, cañadas, caseríos y cualquier cosa que valiera la pena conocer en toda la zona. Fui también conociendo a la gente, sus gustos, sus preferencias, miedos y deseos. Quiero creer que poco a poco también fui siendo aceptado por una buena parte de las personas con las que me relacionaba. En cada lugar por donde me movía trataba de contribuir en algo: una aspirina en casa de un enfermo, un consejo a algún afligido, poner el lomo para cargar sacos de café cada vez que llegaban los camiones a recoger la cosecha a la finca, ayudar a lanzar un ternero o tensar el alambre en la construcción de una cerca, prestarme como auxiliar del pasante del centro de salud y hasta ayudar a los milicianos a formarse y comprender el uso correcto del pesado fusil VZ-52, que los pobres cargaban como verdaderas rajas de leña. Me fui haciendo parte de ese pequeño y complejo mundo en el que se me acogía, no se me hacían preguntas y en las que se comenzó a aceptar que mi cara y mi desgarbado cuerpo aparecía siempre en todos lados sin previo aviso. Fue así como construí mi base social, no solo en la zona rural, sino también en el pueblo de San Ramón, donde al poco tiempo de llegar ya me había integrado con grupos de jóvenes de más o menos mi edad, con los que me reunía siempre que podía para pasar el rato y con los que sostenía interminables charlas en la acera de la iglesia del pueblo. Mi innata necesidad de hablar, ser escuchado y ser parte de un grupo humano me hacía salir cada vez que podía y bajar por las tardes desde la laguna hasta San Ramón, donde más de una vez se me hizo tarde platicando con la muchachada, lo que me obligaba a retornar caminando solo a mi alojamiento, recorriendo esos caminos montañosos con una óptica tan diferente en la noche que parece ser un lugar diferente al que uno recorre durante el día. Al salir por las mañanas a recorrer la zona, el aire frío y lleno de fragancias silvestres me llenaba de energía. La malva cabellera de la aurora teñía siempre el cielo y mis ojos se deleitaban con una paleta de colores imposible de describir por su belleza, y el trino de cientos de pájaros de diferentes especies llenaban el aire con sus cantos. En las mañanas siempre hay la certeza que uno encontrará a alguien que va, ya sea en su dirección o que venga a su encuentro, y con el que intercambiar un breve saludo, en mi caso, el intento de intercambiar palabras para establecer contacto.
Durante la tarde, el cielo se incendia de naranja y nubes oscuras le dan matices al sol que poco a poco se hunde en el horizonte. Pero durante la noche, los contornos de las cosas se difuminan, los árboles se tornan masas oscuras, los eventuales cantos de los pájaros nocturnos se escuchan con ecos mágicos y la luna, cuando la hay, ilumina como cinta de plata el camino de tierra blanca. Luego de meses de vivir en la región e interactuar con los pobladores de los distintos lugares entre los que me movía, fui absorbiendo los matices del habla, su filosofía, el análisis que los campesinos hacían de su entorno y, por qué no, también me fui permeando de su cosmovisión, a la vez que fui cargándome de un enorme bagaje de mitos y leyendas, ya que no pasaba un día o una noche en la que alguien no me hiciera partícipe de algún hecho misterioso o lúgubre que sucedió en tiempos cristianos o precolombinos. Historias como la ya mencionada del diablo Vita y su vagabundo fantasma, quien en vida se reunía en noches de luna llena con un hombre vestido de negro y montado en un enorme caballo, también negro, y que al entrar juntos a su aquelarre en el sótano de la casa, sótano que nunca encontré, desataban una algazara de lamentos y gemidos lúgubres, como de almas en pena. En cada cerdo que se me cruzaba en el camino, intentaba reconocer la chancha bruja que los pobladores de la zona afirmaban recorría los patios por las noches, haciendo destrozos y alarmando a la población, a veces sola o a veces en compañía de la mona, animal diabólico este que rodaba alimentos y golpeaba a los trasnochadores. En casi cada comunidad en la que me detenía a hablar con la gente había un mito, una leyenda o un cuento cubierto con las canas del tiempo. Desde el plomo hasta Tapasle, desde la Lima hasta el Horno, todos mencionaban entierros de ídolos indígenas o historias como la de la princesa Yásica, duendes, espantos o la serpiente de la mina La Reina, o el cadejo que aterraba a los caminantes nocturnos de Buenavista, o la mocuana que salía en la poza del molinete, o más aún, el bus embrujado, que como heredero moderno de la carreta Nagua, recorría traqueteante los pedregosos caminos de la región recogiendo las almas de los condenados. San Ramón y sus alrededores, si nos ateníamos a lo relatado por sus pobladores, debe haber sido la zona más embrujada, enigmática o encantada de todo el país. En ese estado de cosas me encontraba cuando cierto día lo pasé sin hacer nada en la casa grande y por la tarde me encontraba en tal estado de aburrimiento que decidí echar a andar los kilómetros que me separaban del pueblo y bajé a San Ramón. En la plaza frente a la iglesia me encontré, tal como esperaba, con un grupo de muchachos con los que previamente ya había establecido amistad y me detuve a conversar de diferentes temas. La plática fue tan larga y entretenida que sin notarlo, la noche avanzó y poco a poco los muchachos fueron despidiéndose para retirarse a sus casas y yo caí a la cuenta que ya era casi medianoche y a mí me esperaba una larga caminata antes de poder llegar a mi alojamiento. Tomé pues el camino iluminado por la luz de la luna, lo que me permitía tener una visión tan clara de mi alrededor como si fuera de día. Sin embargo, a ratos, las nubes bloqueaban la luna y una oscuridad absoluta me rodeaba, y si no es porque, como ya había dicho, el camino lo conocía a la perfección, en esos periodos de oscuridad me habría visto obligado a detenerme ante la dificultad de no ver lo que había frente a mis narices. Caminé pues hacia las afueras del pueblo y rápidamente salí del perímetro de casas y pasé el estanco que estaba a las afueras de San Ramón y después de donde se podía ya considerar que el camino era interlocal, durante un rato caminé sin ningún tipo de recelo. Pero al empezar a ascender hacia mi destino, no sé por qué razón, el camino se me empezó a hacer más inclinado de lo usual y la oscuridad tomó, para mí, tintes lúgubres que hicieron que sintiera cierta inquietud en mi interior.
Los usuales sonidos nocturnos del bosque que me rodeaba y que tantas veces había escuchado se tornaron de repente en sonidos sospechosos, y el paso de las nubes negras frente a la luna revistió un aspecto tétrico a mi juicio. Sin darme verdadera cuenta, no sé en qué momento tenía el revólver en mi mano por primera vez desde que estaba en esta zona. El peso del arma me infundió un poco de confianza y así aceleré el paso a fin de llegar lo más pronto posible a la laguna. Mi caminata dejó de ser la de un viajante normal para convertirse en la de un ser lleno de recelo y que se detenía a cada cierto tiempo a otear el camino y a escuchar con atención los sonidos. Hubo algún momento en los que me oculté detrás de una piedra porque creí escuchar pasos que me seguían y escudriñé con ansias los barrancos de la vera del camino porque juraría que algo se movía sigiloso y amenazante a mi lado. Más de una vez me quedé completamente quieto cuando caía la oscuridad y retomaba el camino solo hasta que la luna brillaba otra vez. Estaba ya casi a la mitad de mi recorrido cuando, ante un recodo del camino, las nubes cubrieron brevemente de dramática negrura la brillante luz de la luna, y es ahí que noté una figura frente a mí. Al mirar más detalladamente, pude apreciar que era una anciana encorvada y que estaba inmóvil y orientada hacia la dirección de donde yo venía. Al mirar mejor, pude descubrir con espanto que la anciana no solo estaba inmóvil, sino que flotaba sobre el barranco que bordeaba el camino. Cada célula de mi cuerpo se erizó y una garra fría atenazó mi garganta. Me inmovilicé por un segundo y quedé tan desconcertado que no supe qué hacer, si correr, gritar o sentarme. Finalmente pude hacer acopio de un poco de entereza y con una voz totalmente quebrada por el miedo dije: «¡Señora!», en un volumen que dudo que nadie me hubiera escuchado aunque estuviera parado a mi lado. «¡Doñita!», dije con un poco más de fuerza en mi voz, y de repente, sin saber por cuál estúpida razón, grité: «¡Alto! ¿Quién vive?». Y al no obtener respuesta, disparé un tiro al aire. De más está decir que ninguna de mis palabras o acciones obtuvo la más mínima reacción de la anciana y en mi interior comenzó a crecer un terror indescriptible. Todas las historias y consejas que había escuchado hasta ese momento se agolparon en mi mente y aceleraron mi corazón hasta cotas increíbles. Caminando muy lentamente hacia atrás, me arrimé lo más que pude a la pared de piedra del lado contrario a donde flotaba la anciana y sin nunca dar la espalda a dicho espanto, comencé a ascender de nuevo. Cuando el recodo ocultó de mi vista a la imperturbable mujer, di un grito y comencé a correr a toda la velocidad que daban mis juveniles piernas en dirección a la laguna, donde llegué pocos minutos después haciendo un escándalo tal que puse en pie a media finca. Alguien me pasó un vaso de agua a la vez que diferentes personas me inquirían sobre por qué llegué corriendo y más pálido que un muerto. A como pude, relaté los acontecimientos mismos que desataron una ola de comentarios. Ya varios ancianos dijeron reconocer a más de alguno de los numerosos espantos que pululaban por la zona. Otras personas se declararon escépticas y algunos otros guardaron respetuoso silencio ante la incertidumbre de lo que pasaba. Un grupo de milicianos se mostró deseoso de revisar la zona, por si acaso lo visto no era ningún espanto, sino algo más terrenal, y me conminaron a guiarlos al lugar donde había tenido lugar el avistamiento, cosa a la que en un principio rehusé vehementemente, pero que luego de mucha insistencia por parte de ellos, comentarios jocosos de los presentes y no pocas miradas conmiserativas de las mujeres, y a fin de no quedar como un completo cobarde ante todos, terminé aceptando. Nos juntamos unos 15 hombres armados y conmigo a la cabeza deshicimos mi camino andado. Íbamos haciendo comentarios y especulando a más no poder sobre qué podía ser lo avistado. Unos apuntaban sus sospechas a la mocuana, otro a un fantasma y algún otro afirmaba que podía ser una bruja o una mona bruja. En fin,
1001 conjeturas se tejieron y ninguna nos llevó a ningún lugar. Eso sí, el alboroto con el que avanzábamos era tal que lo que menos parecía el conjunto era un grupo de militares guardando algún tipo de orden de batalla. Menos aún, guardábamos algún sigilo. Avanzábamos muy juntos en grupo, ya que secretamente sentíamos que juntos nos podíamos proteger mejor y ninguno quería confesar en voz alta su miedo ante los demás. En mi interior, la duda comenzaba a crecer. Me cuestionaba sobre la certeza de lo visto. ¿Y si todo había sido mi imaginación? Si era así, quedaría en completo ridículo ante todo el mundo y la imagen que lenta, pero de manera constante había forjado en la zona, se iría al traste. Esos eran mis pensamientos cuando reconocí en un enorme peñasco cercano que nos acercábamos a la zona donde había visto al espanto y así se lo hice saber a mis acompañantes. Para mi sorpresa, todos a una pudimos ver en el recodo a la anciana encorvada y cubierta de harapos que aún se mantenía inmóvil y aún flotaba sobre el barranco. Los milicianos de inmediato se abrieron en abanico y comenzaron a cuestionar a la anciana que se encontraba a unos 10 metros de la orilla del camino y, como ya había mencionado, flotaba sobre un profundo barranco, pero a la altura de la vereda. No respondió la anciana a ninguna imprecación, llamado o súplica, y en un momento dado alguien hizo un disparo. No sé si de advertencia, no sé si para darse valor, lo que sí sé es que en un segundo todos los presentes comenzaron a disparar sus arcaicos fusiles checos hasta que agotaron su dotación de 10 tiros por cabeza. El ruido de los fusiles disparando a medianoche fue atronador. Los chispazos iluminaban nuestras caras, tirantes y pálidas todas por el miedo que nos carcomía por dentro, y tan pronto empezó así, cesó todo el ruido. Todos vimos en dirección al espanto, que seguía ahí, sin ningún movimiento, y nos aterraba a todos con su inmovilidad. Sin ponernos de acuerdo, todos a una, dimos la vuelta y emprendimos el regreso a toda prisa a la laguna, solo que esta vez en completo silencio, tratando de comprender lo que habíamos visto y mudos de espanto. Nadie abrió la boca y ninguna de las preguntas que se nos hicieron al llegar obtuvo respuesta. Lo que restaba de la noche lo pasamos en vela y en completo silencio. Las horas que pasaron entre los eventos descritos y el amanecer duraron para mí una eternidad. Los minutos parecieron siglos y mi cerebro hervía con 1000 intentos de encontrar una explicación lógica a lo acontecido. Ninguno fue exitoso. La racionalidad luchaba con lo que mis propios sentidos habían percibido e iba perdiendo la batalla. No había nada que pudiera explicar en primer lugar cómo una anciana puede flotar en el aire y cómo puede resistir impactos de bala sin ni siquiera un estremecimiento. El ansia por encontrar una respuesta me impedía conciliar el sueño y me puso en un estado de frenesí tal que me obligó, tan pronto hubo luz suficiente, a tomar nuevamente el camino hacia San Ramón. Esta vez iba con el arma en la mano y los ojos y oídos bien abiertos. Mis pasos eran lentos y cuidadosos y el tiempo para llegar al malhadado recodo se me hizo una eternidad. A la luz matutina, las cosas tenían un cariz completamente diferente. Lo que la noche anterior me parecía lúgubre era en la mañana colorido, alegre, vivaz y prometedor. Paso a paso me acerqué a donde se había dado mi encuentro con el espectro y esta vez lo vi a plena luz del día. Estaba ahí, exactamente donde lo había visto la noche anterior. El espanto estaba ahí, no se había movido, impertérrito. En el suelo brillaban los casquillos de las balas disparadas y el suelo blanco y húmedo estaba revuelto por nuestras pisadas. De pronto una estentórea carcajada salió de mi pecho a la vez que un suspiro de alivio relajó mi cuerpo.
Lo que en la noche había visto como una anciana encorvada, cubierta de andrajos y flotando sobre el barranco, no era más que el juego de luces y sombras sobre un árbol de jiñocuavo, medio quemado y con el tronco cubierto de cenizas y oquedades oscuras de la madera a medio quemar. La penumbra, la sugestión y la óptica le había jugado una mala pasada a mi mente y me habían hecho ver un espanto. Mi estado fue tal que sugestioné a todos los demás y todos vimos, o creímos ver, en ese tronco retorcido a una anciana espectral que nos aterró. A fin de constatar hasta la saciedad lo prosaico de la explicación que se abría ante mis ojos, palpé el tronco, verifiqué los agujeros de las balas que los milicianos habían disparado hacía algunas horas, entrecerré los ojos y miré desde todos los ángulos posibles el tronco a medio quemar. Me convencí en efecto que todo fue obra de mi imaginación. Regresé a la casa grande con una gran sonrisa en el rostro y de vez en cuando se me escapaban pequeñas risitas de autoburla ante lo absurdo de la situación. Al llegar, expliqué a cuantos pude lo que había pasado, pero nadie pareció creerme y, sobre todo, nadie se atrevió a volver conmigo a constatar que si lo que yo decía era cierto o no. El temor a lo sobrenatural era evidente y más fuerte que la explicación que un recién llegado a la región pudiera quererle dar. Al poco tiempo me tocó volver a Managua para no volver a San Ramón nunca más. Quedó esa historia en mi memoria y la inquietud de si el evento vivido no se habrá convertido en una más de las historias que los pobladores de la zona se cuentan a la luz de las velas por las noches, y pasa así de generación en generación, o si algún caminante desprevenido, al pasar por el recodo de mis desgracias, lo reconocerá como el hogar del espanto de San Ramón y acelerará el paso para no ver a la macabra anciana flotante. ¿Quién sabe?